Hola, comunidad Talent Makers. Bienvenidas y bienvenidos a la revolución digital. Hoy revelaremos lo que realmente funciona en atracción de talento. ¿Listos para saberlo? Sí, pero antes hagamos algo. Quiero que cierren los ojos e imaginen su próximo proceso de reclutamiento. Pero perfecto. Ahora ábranlos porque en Talent Makers hacemos realidad esa visión. ¿Listo para revolucionar tu reclutamiento? Entonces, acomódate y prepárate para ver el reclutamiento con nuevos ojos. Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema que está, de verdad, redefiniendo cómo las organizaciones compiten y crecen. La evolución estratégica de cómo se atrae el talento. Así es. Y tenemos material muy interesante que nos lanza una pregunta clave, ¿no? O sea, ¿dónde se sitúa una organización hoy? ¿Sigue operando con las reglas de reclutamiento de hace décadas? ¿O ya navega en la frontera del llamado 5.0? Y aquí está la idea central que resuena fuerte en los documentos que vimos. El reclutamiento dejó de ser ese trámite de llenar sillas vacías. Exacto. Ahora es, potencialmente, la ventaja competitiva más potente de una empresa. Hay que olvidarnos de verlo solo como un proceso administrativo. Totalmente de acuerdo. Mira, la forma en que una empresa atrae, selecciona y pues enamora al talento ha transitado de ser una función casi de soporte, a veces hasta invisible, a convertirse en un pilar estratégico. Bueno, absolutamente fundamental. Ajá. Ignorar esta transformación ya no es una opción, es un riesgo estratégico directo. Entendido. Entonces nuestra misión hoy es justo eso, desentrañar esta evolución. Queremos entender qué significa realmente este reclutamiento 5.0 y por qué quedarse rezagado representa un lastre tan pesado en el entorno actual. Ok, vamos a desempacar esto a fondo. El punto de partida que marcan nuestros documentos es contundente. Aferrarse a métodos de reclutamiento obsoletos no es simplemente ineficiente, es un riesgo crítico. Cierto. Y esto pega directo en la línea de flotación. Impacta la rentabilidad, frena la innovación y puede comprometer la viabilidad del negocio a largo plazo. Vaya. Has dado en el clavo. Y este riesgo se magnifica porque estamos operando en lo que se conoce como un entorno VUCA. Ya sabes, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Sí, el pan nuestro de cada día. Pues sí, básicamente. Donde la única constante es el cambio y la imprevisibilidad son la norma. En este torbellino, contar con el talento adecuado no es un extra, es la brújula para navegar la tormenta. Ahora, ¿qué está presionando tanto para que esta evolución sea tan acelerada? No parece una simple mejora incremental, ¿o sí? Pues no, y es fascinante ver cómo esta función pasó, digamos, de la sombra al reflector estratégico. Los documentos que analizamos subrayan varias fuerzas impulsoras clave. Una fundamental son las expectativas. Bueno, radicalmente transformadas del propio talento. Te refieres a las nuevas generaciones entrando al juego, ¿cierto? Los millennials, la generación Z. Precisamente. Ellos ya no solo preguntan cuánto pagan. Digo, sí importa, pero sus prioridades han girado hacia encontrar un propósito claro en la organización. Ajá. Exigen oportunidades reales de desarrollo continuo, buscan flexibilidad que funcione en la práctica, no solo en el papel, y valoran enormemente una cultura corporativa que sea sólida, pero sobre todo auténtica. Ok. Esto obliga a las empresas a repensar y comunicar de forma mucho más sofisticada su propuesta de valor como empleador. Y luego está la presión de la competencia, ¿no? La famosa guerra por el talento que no parece terminar. Y es una guerra muy real, especialmente cruda en sectores de alta demanda como tecnología, ingeniería avanzada, ciencia de datos, salud digital. Claro. Existen brechas críticas entre los perfiles especializados que se necesitan y los que están disponibles. Y ojo, no lograr atraer a estas personas no es un problema solo de RH. No, claro. Es un freno directo a la ejecución de la estrategia de negocio y a la capacidad de innovar. Entendido. Y me imagino que el costo de equivocarse, de contratar mal, pues no es menor. Es altísimo. El material lo cuantifica como el alto costo de la inacción. Procesos de reclutamiento anticuados o superficiales incrementan dramáticamente el riesgo de hacer malas contrataciones. Gente que culturalmente no encaja, que no tiene las competencias clave o cuya motivación no alinea. Uf. Las consecuencias. Pues, una rotación que sangra recursos, baja productividad que afecta resultados,
una erosión silenciosa de la cultura interna y costos de reemplazo que, según algunos estudios, pueden llegar a ser múltiplos del salario anual del puesto. Imagínate. No, bueno. Y para añadir la complejidad, el campo de batalla ya ni siquiera es local. Exacto. Con la normalización de modelos de trabajo híbridos y remotos, la búsqueda de talento se desterritorializó. Las organizaciones ahora compiten en un mercado global, sin fronteras físicas claras. Claro, el mejor talento puede estar donde sea. Justo. El mejor desarrollador, analista o diseñador puede estar en cualquier parte y tiene el poder de elegir entre ofertas de todo el mundo. Ok, todo este escenario nos lleva inevitablemente a la pregunta central. Entonces, ¿qué distingue realmente a este reclutamiento 5.0? ¿Qué es lo diferente? Piénsalo como una simbiosis profunda. Una fusión estratégica entre tecnología muy avanzada, y aquí hablamos de inteligencia artificial predictiva, de analítica de datos sofisticada, y una comprensión humana igualmente profunda y empática. Ok, tecnología y humanidad. Exacto. El juego ya no es administrar currículums o llenar vacantes contrarreloj. Se trata de diseñar experiencias significativas y personalizadas para los candidatos. Es el salto definitivo de ser reactivo, necesito cubrir esta vacante urgentemente, a ser proactivo y estratégico. Más de pensar qué talento necesitaremos a futuro. Justo eso. ¿Qué capacidades y talento necesitaremos en 1, 3, 5 años? ¿Y cómo construimos desde hoy las relaciones y la marca para atraerlos y seducirlos? Ese es el cambio de chip. Suena a un cambio de mentalidad radical. Para aquilatar bien la magnitud del 5.0, creo que vale la pena hacer un recorrido rápido, casi como en una máquina del tiempo por las eras que lo precedieron. Arranquemos con lo básico. Reclutamiento 1.0, digamos desde los años 60 hasta principios de los 90. La era predigital en su máxima expresión. El arsenal eran los anuncios clasificados en periódicos. Los típicos del domingo. Esos meros. Los carteles en bolsas de trabajo físicas, las ferias de empleo presenciales. La lógica subyacente era increíblemente simple: publicar y esperar. Lo que en inglés se bautizó como Post and Pray. Publicar y rezar. Tal cual, un enfoque totalmente reactivo, masivo, un anuncio para todos y unidireccional. El reclutador era, en esencia, un administrador de papeles, ¿no? Un procesador de solicitudes. La estrategia era, pues, casi inexistente. Nacionales o en zonas con baja penetración digital. Pero claro, su efectividad es marginal hoy en día. Y fíjate que la brecha entre esta era y la siguiente fue de varias décadas. La inercia era enorme. Hasta que llegó la revolución digital. ¡Pum! Entramos así al reclutamiento 2.0, ubicado más o menos entre los 90s y mediados de los 2000. Aquí es donde irrumpen los portales de empleo online que todos conocemos: OCC, Computrabajo en nuestra región, Monster, luego Indeed a nivel global. El gran salto fue digitalizar el proceso, publicar ofertas y recibir currículums con un clic. Alcanzando a muchísima más gente. ¡Exacto! Trajo ventajas evidentes: cierta automatización básica de filtros por palabras clave, una reducción notable en los tiempos de publicación y recepción, y acceso a un volumen de candidatos antes impensable. Pero también generó su propio monstruo, ¿no? Totalmente. La infoxicación. Una avalancha de CVs, muchos irrelevantes o de baja calidad, ahogando a los reclutadores. El péndulo se fue al extremo de la cantidad sobre la calidad. Y nota el tiempo, ¿eh? Pasaron casi 20, 30 años desde el 1.0 para consolidar este modelo. La adopción digital fue más lenta de lo que imaginamos hoy. Ok, el volumen digital trajo ruido. Entonces, ¿cómo se empezó a buscar la calidad y la conexión en medio de esa avalancha? Eso nos lleva a la siguiente transformación, supongo. Justo. Esa necesidad de ir más allá del volumen nos impulsa al reclutamiento 3.0, que florece aproximadamente entre 2005 y 2015. Es la era de la revolución social y el poder del networking digital. LinkedIn emerge como el gran protagonista, pero también otras redes profesionales y sociales. Aquí el cambio de paradigma fue brutal, ¿no? Ya no era solo anunciar, era conectar. Fue un giro copernicano, podríamos decir. Se transitó del modelo push, lanzar el anzuelo y esperar que pique a alguien, al modelo pull. ¿El pull siendo? Construir una presencia atractiva, generar conversación y atraer activamente al talento.
estableciendo una comunicación bidireccional. Ya no era un monólogo. Y aquí es donde nacen conceptos que hoy son, pues, el ABC de cualquier estrategia de talento moderna. Totalmente. Surgen dos pilares fundamentales que cambiaron las reglas. Primero, el employer branding o marca empleadora. Las empresas comprenden que necesitan construir y gestionar activamente su reputación como lugar para trabajar. Ya no basta con decirlo, hay que demostrarlo. Exacto. Demostrarlo consistentemente con historias reales, comunicando la cultura, el propósito, los valores de forma auténtica. Ok, ese es uno. ¿Y el segundo pilar? Una forma distinta. Nace la idea de la marca personal del reclutador. El profesional de atracción de talento deja de ser una figura anónima detrás de un correo genérico. Se vuelve un embajador. Justo, un embajador visible y humano de la organización, un conector, casi un influencer dentro de su nicho de talento, construyendo relaciones a largo plazo y fíjate, la brecha evolutiva aquí se acorta notablemente. Hablamos de unos 5 a 10 años desde el 2.0. Mucho más rápido. Sí, un ritmo acelerado por la masificación de los smartphones y el uso intensivo de redes sociales. Las fuentes mencionaban un caso práctico muy ilustrativo de esta era 3.0, ¿verdad? Sí, el de una startup fintech que necesitaba talento tecnológico muy especializado y escaso. En lugar de solo publicar vacantes en LinkedIn, crearon una estrategia de contenido. Compartían artículos sobre sus retos técnicos, su cultura de innovación, los perfiles de sus líderes. ¿Construyeron una comunidad? ¡Exacto! ¿El resultado? Lograron que cerca del 40% de sus contrataciones provinieran de candidatos que se acercaron proactivamente, atraídos por esa marca empleadora magnética que cultivaron. Ya no solo buscaban, eran encontrados. Eso es 3.0. Padrísimo. Eso realmente ilustra cómo la proactividad y la marca podían cambiar las reglas del juego. Pero la evolución no se detuvo ahí. La intuición y las relaciones, aunque valiosas, necesitaban un impulso más científico, digamos. Precisamente. Y eso nos lleva al reclutamiento 4.0, que domina el panorama aproximadamente entre 2015 y 2020. Es la era donde la ciencia de datos y la automatización avanzada se integran de lleno en la función de talento. La intuición empieza a dar paso a los datos duros. O al menos a complementarse. Sí, la intuición empieza a ser retada o validada por los insights derivados del análisis de datos concretos. ¿Y qué tecnologías fueron las estrellas de esta fase 4.0? Varias se consolidaron. Los ATS, o sistemas de seguimiento de candidatos, evolucionaron de ser simples bases de datos a plataformas más integrales para gestionar todo el ciclo de vida del candidato. Ajá. Emergen con fuerza herramientas de automatización para delegar tareas repetitivas, como el primer screening, la programación de entrevistas, el envío de comunicaciones estándar, a sistemas inteligentes. Liberando tiempo del reclutador. Exacto, para tareas de mayor valor. Y un elemento clave fue la capacidad de hipersegmentación, usar datos para dirigir mensajes y esfuerzos a audiencias de candidatos muy específicas, casi quirúrgicamente. Y supongo que donde hay datos y tecnología aparecen las métricas para medirlo todo, ¿o no? Indispensable. El reclutamiento se empieza a gestionar con la misma rigurosidad que otras áreas del negocio. Se popularizan y se vuelven críticos los KPIs y los dashboards en tiempo real. ¿Cómo cuáles? Métricas como el time to hire, tiempo para contratar, cost per hire, costo por contratación, quality of hire, calidad de la contratación medida por desempeño o retención. Ok. Y la eficacia de cada fuente de reclutamiento, ¿no? ¿De dónde vienen los mejores candidatos? Todo eso se vuelve fundamental para tomar decisiones estratégicas. Y la brecha evolutiva sigue acortándose, unos 3 a 7 años desde el 3.0, impulsada por la madurez y accesibilidad de tecnologías SaaS. También había un caso práctico interesante para ilustrar el poder del 4.0, ¿cierto? Sí, el de una cadena hotelera internacional. Implementaron una ATS con capacidades analíticas robustas. Al analizar sus datos históricos, descubrieron un patrón clarísimo. Los candidatos que llegaban referidos por empleados actuales tenían una tasa de retención un 30% mayor, después del primer año. ¡Wow! 30% es muchísimo.
de su presupuesto de reclutamiento hacia fortalecer sus programas de referidos internos, optimizaron la inversión y mejoraron la calidad de sus contrataciones. Decisiones informadas por datos, eso es 4.0. Y conectando todas estas etapas, el material presenta una teoría bastante interesante que ayuda a entender esta aceleración. La llama la teoría de la coevolución generacional tecnológica. Suena intrigante. ¿Cuál es la premisa básica? ¿De qué va? Postula que existe una especie de danza sincronizada, una relación simbiótica entre las características y expectativas de las generaciones que dominan el mercado laboral en un momento dado y las tecnologías de reclutamiento que emergen y se adoptan en esa misma época. A ver, ¿cómo funcionaría esa sincronía? Un ejemplo. La teoría sugiere que cada generación actúa como el sistema operativo humano predominante, con sus propios valores, estilos de comunicación, expectativas. Y para ese sistema operativo se desarrolla el software de reclutamiento más adecuado. Ok, por ejemplo, los baby boomers, con su énfasis en la lealtad y las estructuras formales, pues encontraron naturales los métodos más unidireccionales del 1.0 y 2.0. La generación X, más independiente, impulsó y adoptó el networking digital del 3.0. Los millennials, buscando propósito y transparencia, fueron usuarios y arquitectos naturales del 4.0, demandando employer branding auténtico y valorando los datos. Tiene sentido. ¿Y qué papel juega la generación Z en este baile? Pues son los nativos digitales por excelencia y los principales impulsores hacia el 5.0. Su altísimo radar para detectar la falta de autenticidad, su expectativa de inmediatez y su preferencia por experiencias hiperpersonalizadas y fluidas. Pues demandan justo lo que ofrece el 5.0, IA conversacional, procesos ágiles, comunicación ultra segmentada. Y otro postulado interesante de esta teoría es que la fricción entre las expectativas de una generación emergente y las herramientas heredadas de la anterior actúa como un catalizador potente para la innovación. La frustración impulsa el cambio. Algo así. La frustración millennial con la lentitud del 2.0 aceleró el 3.0 y la impaciencia de la Gen Z con un employer branding a veces genérico del 4.0 está empujando hacia la autenticidad radical y las experiencias personalizadas del 5.0 habilitadas por IA. Es una perspectiva fascinante. Como si cada generación, con sus demandas y frustraciones, pidiera la siguiente ola tecnológica para sentirse comprendida y atraída. Exactamente. Y un último punto relevante de la teoría. Para que estas transiciones sean exitosas dentro de una organización, se necesitan figuras clave que actúen como traductores generacionales. ¿Traductores? Sí, líderes y profesionales de talento que entiendan las distintas mentalidades, expectativas y códigos de cada cohorte generacional para poder diseñar estrategias y usar tecnologías que conecten de manera efectiva con todas ellas. Fascinante ver cómo se entrelazan las expectativas humanas y el desarrollo tecnológico. Y así, después de este viaje acelerado, aterrizamos en el presente, en el reclutamiento 5.0, que podemos situar desde 2020 hasta hoy y mirando hacia el futuro inmediato. La era de la simbiosis entre inteligencia artificial y la experiencia humana potenciada. Aquí es donde la conversación se vuelve aún más estratégica y, si cabe, más emocionante. Esta era no es solo una versión mejorada de la anterior, representa una integración mucho más profunda entre capacidades tecnológicas predictivas y una comprensión empática y estratégica del factor humano. ¿Cuáles serían los pilares, los componentes irrenunciables que definen a este reclutamiento 5.0? Podemos destacar 3 elementos centrales que lo caracterizan. Primero, la inteligencia artificial predictiva y generativa. Ya no estamos hablando solo de automatizar tareas para ser más rápidos. Va más allá. Mucho más allá. Estamos usando algoritmos sofisticados para realizar un screening avanzado que va más allá de palabras clave para predecir la afinidad cultural, culture fit o culture add, para evaluar potencial de desarrollo e incluso para anticipar el riesgo de rotación futura. Y la IA generativa ya está asistiendo en crear descripciones de puesto más atractivas o comunicaciones personalizadas. Impresionante esa capacidad de mirar hacia adelante. ¿Qué más define al 5.0?
Segundo, una centralidad radical en la experiencia del candidato. Todo el proceso, desde el primer contacto hasta el onboarding e incluso si no es contratado, se diseña meticulosamente pensando en la perspectiva y las necesidades de la persona. El candidato como cliente. Justo. El objetivo es crear una experiencia que sea personalizada, ágil, transparente y respetuosa. Cada interacción busca dejar una impresión positiva de la marca empleadora. Y mencionaste un tercer componente clave. La hiperpersonalización a escala. Gracias a la combinación de IA, análisis de datos y plataformas integradas, ahora es posible y esperado adaptar los mensajes, los canales, las ofertas de valor e incluso los pasos del proceso a las características y motivaciones individuales de cada candidato o segmento crítico. Se acabó el café para todos. Es como una conversación uno a uno, pero masiva. Exactamente. Y gestionable. Y llama la atención la velocidad. El salto del 4.0 al 5.0 parece haber sido casi un parpadeo en comparación con las transiciones anteriores, ¿no? Ha sido vertiginoso. Hablamos de una aceleración exponencial en los últimos, 2-3 años, no décadas. Fue catalizada brutalmente por la pandemia, que forzó una digitalización masiva y replanteó la naturaleza del trabajo. Remoto, híbrido. Claro, y por la irrupción explosiva de las tecnologías de IA generativa, como ChatGPT y similares, que están reconfigurando las posibilidades a una velocidad sin precedentes. Ok. Con tanta tecnología sofisticada, IA predictiva, hiperpersonalización, ¿podría surgir la duda? ¿El reclutador humano se vuelve obsoleto? ¿Un simple operador de estas máquinas inteligentes? Es una pregunta válida, pero la respuesta que emerge del análisis es justamente la contraria. Esta evolución tecnológica no elimina al reclutador, sino que exige una transformación profunda de su rol. Ah, interesante. El reclutador 5.0 ya no puede ser un ejecutor de tareas administrativas o un mero pasador de CVs. Se eleva la categoría de estratega de talento, un consultor interno, un socio clave del negocio. El material utiliza un término que me parece muy acertado. Lo llama un arquitecto de talento. Arquitecto de talento. Me gusta. Captura esa mezcla de diseño, estrategia y construcción. ¿Qué competencias necesita este nuevo perfil para tener éxito? Digo, ¿qué tiene que saber hacer? Necesita un arsenal de habilidades mucho más diverso y estratégico. Primero, inteligencia de mercado de talento. Debe entender a fondo dónde está el talento clave, qué busca, cuánto se le paga, qué hace la competencia. Ser un espía del talento casi. Jaja, algo así, pero estratégico. Segundo, alfabetización y pensamiento analítico. No basta con recibir reportes, debe interpretar métricas, identificar tendencias, generar insights accionables y comunicarlos al negocio. Tercero, mentalidad de marketing y experiencia. Saber construir y comunicar la marca empleadora, storytelling, y diseñar la experiencia del candidato como un producto premium. Y la tecnología y la conexión humana siguen siendo cruciales, supongo. No se pueden olvidar. Absolutamente indispensables y deben ir de la mano. Cuarto, dominio de la tecnología aplicada. Sentirse cómodo y ser hábil con las herramientas 5.0, IA, ATS avanzados, análisis, CRMs de talento. Y quinto, y quizás el diferenciador más crítico, una inteligencia emocional y social muy desarrollada. ¿Para qué? Para leer entre líneas, descifrar motivaciones profundas, evaluar compatibilidad cultural más allá del CV y construir relaciones de confianza genuinas. La tecnología ayuda, pero la conexión humana decide. Entonces, el objetivo final de toda esta sofisticación tecnológica y estratégica no es solo llenar vacantes más rápido o más barato. Va más allá. Definitivamente no. Si conectamos esto con la visión estratégica del principio, el gran objetivo del reclutamiento 5.0 es construir y mantener un ecosistema de talento dinámico y sostenible. Un sistema integrado que consistentemente atraiga, seleccione, desarrolle y retenga al talento diferenciador. El talento que impulsa la ventaja competitiva. Justo eso. No se trata solo de adoptar la última tecnología porque sí. Se trata de convertirse, como sugiere una de las fuentes, en una especie de antropólogo organizacional moderno. Alguien que usa herramientas de vanguardia, sí,
pero que sobre todo aplica la empatía, la curiosidad y el insight humano para conectar aspiraciones personales con oportunidades organizacionales. Bien, hemos recorrido un camino fascinante, ¿eh? Desde los anuncios en periódicos hasta la IA predictiva. Si tuvieras que destilar el mensaje clave de todo este análisis, ¿cuál sería? Para llevarnos a algo concreto. Pues que la transición hacia el reclutamiento 5.0 no es una tendencia pasajera, ni una opción cosmética para verse moderno. Es un imperativo estratégico ineludible para cualquier organización que aspire no solo a sobrevivir, sino a liderar y prosperar en el complejo escenario actual y futuro del talento. No hay de otra. Es reconocer que se trata de una integración profunda. La potencia de la IA y los datos, sí, pero inseparable de una comprensión humana empática, de construir una marca empleadora auténtica y de tomar decisiones de talento informadas por la estrategia del negocio, no solo por la urgencia del día a día. Has capturado la esencia perfectamente. Es comprender de una vez por todas que el talento es el activo más valioso y escaso, y que la forma en que una organización lo atrae, lo selecciona y lo compromete, define en gran medida su destino. Hay una cita casi al final del material que revisamos que me impactó por cómo encapsula esta visión elevada del nuevo rol. Dice algo así como, no te limites a construir una carrera llenando puestos. Ajá. Construye un legado de conexiones significativas, donde cada interacción siembre confianza, cada conversación aporte valor y cada contratación sea el inicio de una relación basada en autenticidad estratégica. El mundo ya no necesita más reclutadores transaccionales, necesita arquitectos de sueños profesionales. Qué fuerte. Es una frase poderosa y muy alineada con la visión 5.0. Refleja una verdad fundamental. En esta espiral de cambio acelerado, tecnológico y humano, la única estrategia sostenible es la adaptación continua y la agilidad para aprender y evolucionar. Siempre aprendiendo. Siempre. Y, paradójicamente, en medio de tanta tecnología, la capacidad de entender profundamente al ser humano, sus motivaciones, sus aspiraciones, su potencial, sigue siendo, y quizás ahora más que nunca, la ventaja competitiva más difícil de copiar y la más decisiva. Un cierre que invita a la acción y a la reflexión, ¿no? Y precisamente nos deja con una pregunta importante, algo para que cada quien medite en su contexto. Ahora que disponemos de herramientas de IA cada vez más potentes en el ámbito del talento, ¿cómo nos aseguramos activamente de que su aplicación sea siempre profundamente humana, ética y justa? Buena pregunta. ¿Cómo garantizamos que estas tecnologías se usen para potenciar las aspiraciones de las personas y construir puentes de oportunidad, en lugar de convertirse, sin querer, en filtros opacos o en creadores de nuevas barreras invisibles? Ahí queda la reflexión.